Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy la Corte Constitucional aprobó el Fast Track o vía rápida para que el Congreso dé vía libre a las leyes y reformas que se requieren para la implementación del nuevo acuerdo de paz con las FARC. De los alcances de esta decisión del Alto Tribunal, de la investigación que el Consejo Superior de la Judicatura abrió contra Francisco Uribe, hermano del presunto asesino de Juliana Zamboní, y del atentado terrorista en Tumaco que dejó 2 personas muertas, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Vía libre a trámite abreviado de proyectos para implementar acuerdos de paz. Congreso en sesión permanente para tramitar proyectos para implementar la paz. Abren investigación al hermano de Rafael Uribe Noguera. Primeros capturados por atentado terrorista en Tumaco. Así fue el traslado a Brasil de otros 2 sobrevivientes del accidente aéreo de la Mía. Gremios piden acelerar reducción en impuesto de renta. Caos en Venezuela por retiro de billetes de 100 bolívares. Técnico de Nacional habla del estilo de juego que presentará su equipo en el Mundial de Clubes. Niño afgano hace realidad su sueño de conocer a Lionel Messi. Por 8 votos contra 1, hoy la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió darle vía libre al Fast Track, también conocida como vía rápida, para implementar en el Congreso de la República el nuevo acuerdo que se alcanzó con las FARC y que fue ya refrendado por el Legislativo, tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado. Lo importante de esto es que se reduce en el Congreso de la República los debates que tienen que darse a las distintas leyes y reformas constitucionales que el Ejecutivo debe presentar, precisamente para poder implementar el acuerdo de paz con la FARC. De 8 debates pasarán a 4 y por tanto se reduce significativamente el tiempo y lo antes posible, de acuerdo con las sesiones extras que tendrá el Congreso de la República durante las próximas semanas, se le podrá dar aprobación lo antes posible a todos estos trámites que el Ejecutivo, que el Gobierno Nacional está listo para presentar en el Congreso de la República, inicialmente la ley de amnistías. Así las cosas, también el Alto Tribunal avala las facultades especiales concedidas al presidente Juan Manuel Santos para que también tome las decisiones pertinentes para darle implementación, para que se pueda avanzar en la implementación, la puesta en marcha de este acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, luego de las reformas que se adelantaron a esta negociación con los miembros de la guerrilla. Vamos de inmediato a la sede del Alto Tribunal. Allí está la periodista de CMI, Paola Santofimio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Usted tiene más detalles acerca de esta decisión. Acaba de terminar una rueda de prensa con la magistrada María Victoria Calle. Erika, buenas noches. Precisamente finaliza acá en la Corte Constitucional la rueda de prensa que entregó la presidenta de este Alto Tribunal, María Victoria Calle, donde explicó esta decisión que les tomó 5 debates, 5 sesiones hizo la Corte Constitucional para llegar a esta decisión frente a la demanda que presentó el exconstituyente Jesús Rubio González, contraparte del Acto Legislativo para la Paz. Ha dicho la magistrada que se deja en firme los 2 artículos que fueron demandados. Esto es el fast track o vía rápida de la implementación para el acuerdo de paz en el Congreso y las facultades especiales otorgadas al presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, ha aclarado la magistrada que en este caso el Congreso es quien debe ratificar la refrendación que hizo hace 2 semanas sobre este acuerdo. No explica totalmente cómo debe hacer este tipo de ratificación de este acuerdo, pero dice que una vez esté ratificado se puede entrar a implementar este fast track. También ha explicado el tema de las facultades especiales otorgadas al presidente Juan Manuel Santos. Dice que en este caso esto tiene un límite de 180 días que es transicional y que por eso no afecta a la Constitución política. Esto dice la magistrada. En el análisis del primer cargo, la Corte Constitucional declaró exequible el literal F del artículo 1, es decir, el que hace referencia a la vía rápida, que no es más que el fast track para las reformas constitucionales. Explicó que este artículo no sustituye la Constitución actual en lo que tiene que ver con sus cláusulas de reforma y su resistencia frente a coyunturas políticas, pues primero tiene como objetivo lograr la paz o la cesación de un conflicto armado, lo que representa un fin imperioso
dentro de nuestra Constitución. En este punto, la mayoría de magistrados coincidieron en que esta refrendación que hizo el Congreso de la República no sustituye la Constitución y que tampoco el acto legislativo la vulnera. También han señalado que sí está legitimado para poder refrendar el acuerdo final. Sin embargo, explica la Corte y recuerda que ellos tienen la facultad de revisar por control automático las leyes o las normas que se expidan en este Congreso para la implementación del acuerdo final. También ha señalado la magistrada que el fast track no viola la Constitución al argumentar que fue el propio Congreso quien aprobó estas reglas para poder implementar este nuevo acuerdo de paz firmado con las FARC el pasado 24 de noviembre. No obstante, pues resalta que estas leyes que sean aprobadas tendrán control político. También ha dicho esto la magistrada. Indicó que las facultades concedidas al señor presidente de la República no privaban al Congreso de las suyas. De igual manera, estas facultades especiales se conceden exclusivamente para la implementación del acuerdo final entre el gobierno y la guerrilla de la FARC y solo pueden ejercerse por un término de 180 días. Recordemos que esta decisión la esperaba el gobierno y que es importante porque el fast track reduce el número de debates de 8 a 4 para poder implementar estas leyes para este acuerdo de paz. Es toda la información desde el centro de Bogotá, en el Palacio de Justicia. Paola Santofimio, CMI, La Noticia. Muchas gracias, Paola. Feliz noche. Pues ahí lo tenían, 8 votos contra 1 y así se aprueba y se da vía libre al fast track para el acuerdo de paz con las FARC. Y esta noche se declaró en sesión permanente el Congreso para el debate de los proyectos de implementación de esos acuerdos de paz. El presidente del Senado, Mauricio Liscano, aseguró que el proyecto de amnistía e indulto quedarán aprobados antes de finalizar el año. El Congreso está listo para iniciar el debate de por lo menos 5 proyectos para la implementación del acuerdo de paz con las FARC. El primero de ellos, la ley de indulto y amnistía, que estaría lista antes de finalizar el 2016. El Congreso se declara con esta decisión de la Corte Constitucional en sesión permanente hasta implementar los acuerdos. Antes de que finalice este año, pudiéramos tener la ley de amnistía aprobada. Eso va a permitir que también este mismo periodo las FARC puedan iniciar todo su tránsito hacia las zonas de ubicación. Y ojalá que el 31 de diciembre todas estuvieran ya las tropas de ellos en las zonas de ubicación. Para estos primeros debates ya se contaría con los delegados de las FARC, que tendrían voz, pero no voto. Entre tanto, voceros de diferentes vertientes políticas del país reaccionaron a este fallo de la Corte sobre el acto legislativo para la paz. Algunos lo respaldaron, otros lo rechazaron. Para el Centro Democrático, la Corte le dio un aval injustificado al presidente Juan Manuel Santos. Lamentamos muchísimo que la Honorable Corte Constitucional no hubiese vuelto por los cauces ordinarios institucionales en medio de este desvertebramiento del orden jurídico que está propiciando el propio jefe del Estado para complacer a los criminales de la FARC. Otros movimientos políticos reiteraron que la Corte Constitucional le dio un espaldarazo al proceso de paz. Yo tenía reparos, pero si uno habla de institucionalidad, lo primero es respetar ese fallo y acatarlo. Lo celebro como colombiana, como ciudadana, que podamos ser la generación que finalmente va a poder poner fin a este conflicto, al último conflicto armado de todo este hemisferio occidental. Fast Track significa que los proyectos de ley que van a implementar los acuerdos de paz son únicamente de iniciativa del Gobierno Nacional. 1. 2. Fast Track significa que no se pueden modificar esos proyectos de ley de acto legislativo en el Congreso de la República. Las comisiones primeras de Senado y Cámara se aprestan a analizar los primeros proyectos en el Congreso. El fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo que se debe esperar el trámite que se le dará a la implementación de los acuerdos de paz para determinar el papel que va a desempeñar ese ente investigador. El fiscal general dijo que la ley de amnistía es muy importante y que se debe esperar cuál será el papel del ente investigador. Es muy importante que haya una definición, entre otras cosas, para definir las propias competencias de la Fiscalía General de la Nación. Dijo que la Fiscalía prepara informes para la Jurisdicción Especial para la Paz. La Fiscalía General de la Nación no forma parte del modelo de justicia transicional, pero a nosotros nos corresponderá presentar los informes de los graves delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra que cometieron todos los agentes que estuvieron comprometidos en el conflicto. El aporte de dichos informes será importante. Vamos a presentar 25 informes en la oportunidad correspondiente para que la Justicia Especial para la Paz pueda avanzar y no haya impunidad.
Desde el Congreso le manifestaron que es importante el acompañamiento de la Fiscalía en este proceso. En España, tras recibir el título de doctor honoris causa de la Universidad Alfonso X, el presidente Juan Manuel Santos dijo que en este mundo convulsionado por conflictos, la paz alcanzada en Colombia se convierte en modelo. Este es un informe de la enviada especial a Madrid, Francis Sepúlveda. El presidente Juan Manuel Santos recibió por parte de la Universidad Alfonso X el Sabio el doctorado de honoris causa. Allí el jefe de Estado se encargó de explicar cómo se logró el objetivo de poner fin al conflicto con las FARC después de tantos obstáculos y después de los resultados también del plebiscito. También se encargó de explicar cómo se aplicará la justicia transicional para las FARC. En medio de ese mundo convulsionado que vivimos, el fin del conflicto interno en mi país, la paz de Colombia, es una buena noticia, es un faro de esperanza. Tengo la certeza de que lo que logramos en materia de justicia, esa justicia especial, esa justicia transicional que hace posible que una sociedad transite de la guerra a la paz, será uno de los mayores legados del proceso colombiano para el mundo. La canciller también ha hecho referencia a la decisión de Venezuela de cerrar de manera unilateral la frontera por un espacio de 72 horas. Ha pedido que se le respeten los derechos al comercio formal. No fue una consulta, se comunicó que iban a cerrar la frontera por 72 horas y explicaron las razones de por qué la estaban cerrando. Hemos reiterado y le insistiremos a Venezuela que le respete y garantice los derechos del comercio formal a los municipios, al departamento. Por ahora está la información desde España y nos vemos más tarde a las 9:30 con la cámara de Laura Vargas, Francis Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. El Consejo Superior de la Judicatura abrió investigación disciplinaria contra el hermano de Rafael Uribe, el abogado Francisco Uribe. La Corporación Judicial busca determinar si este jurista manipuló la escena del crimen de la menor de edad Juliana Zamboni. Para la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es fundamental establecer lo antes posible si el abogado Francisco Uribe, hermano de Rafael Uribe, presunto autor del crimen de la menor de edad Juliana Zamboni, tuvo ayuda para desviar la investigación. Según las autoridades, el abogado al parecer manipuló la escena del crimen y mintió sobre el sitio donde se encontraba su hermano. Los jueces de primera instancia, dentro de su autonomía, valorarán todas las pruebas recaudadas y tomarán las determinaciones del caso. La Judicatura aseguró que agilizará la investigación en este caso, dada la connotación nacional que ha tenido. La Superintendencia de Vigilancia abrió una investigación preliminar en contra de la empresa Advipor, que es la que operaba el servicio de vigilancia en el edificio EQ66. El órgano de control podría imponer una sanción millonaria por fallas en la prestación del servicio. En total, la Superintendencia de Vigilancia encontró 4 anomalías en la prestación del servicio de la empresa de vigilancia Advipor, la empresa que prestaba vigilancia al edificio EQ66. Una de ellas fue que la muerte de la pequeña Juliana Zamboni fue reportada una semana después de haberse registrado. La investigación, que en este momento está en etapa preliminar, podría arrojar sus resultados en 2 meses. Algunas posibles fallas en la prestación del servicio que tienen que ver con el tema fundamentalmente de la jornada laboral, del no reporte de esas novedades que sucedieron, como el caso del fallecimiento de la niña Juliana allí en ese sitio, y otros que tienen que ver con el tema del no registro de la acreditación del vigilante. La empresa Advipor, que tiene una investigación por omisión de un robo en una residencia de Bogotá en mayo del 2015, se expone a una sanción de 5 a 100 salarios mínimos y la suspensión definitiva de la licencia de operaciones. Las autoridades capturaron a 2 personas a quienes indican de cometer el atentado con explosivos en el puerto de Tumaco, que dejó 2 personas muertas y más de 20 heridas. El secretario de Gobierno de Nariño, Mario Lima, afirmó que al término de un consejo de seguridad se confirmó la captura de 2 personas que al parecer estarían vinculadas con el atentado en Tumaco, Nariño, que dejó 2 muertos y 23 heridos. Estamos esperando que la fuerza pública y los organismos de investigación adelanten lo más pronto posible todas las medidas que nos permitan esclarecer los hechos. El secretario de Gobierno informó que gracias a la colaboración entregada por los habitantes de la zona se logró la captura de las 2 personas. Según las autoridades, estas capturas permitirán iniciar un proceso que llevará a los autores materiales e intelectuales de este hecho. Por el momento se incrementará el pie de fuerza en la zona para mantener el control. Y ahora nos vamos hasta Medellín. Allí se cumplió el traslado hasta Brasil de otros 2 sobrevivientes del accidente del avión de la aerolínea La Mía. Allá en ese país van a continuar con los tratamientos médicos.
En 2 ambulancias, el futbolista Alan Luciano Ruschel y el periodista Rafael Hensel fueron trasladados desde el Hospital San Vicente Fundación hacia la base aérea de Río Negro. Allí, en un avión medicalizado de la Fuerza Aérea Brasilera, emprendieron un viaje de 8 horas hacia Chapecó, donde continuarán su tratamiento médico. Rafael e Alan vão para o Hospital de Unimed em Chapecó, onde serão feitos todos os exames. 4 médicos acompañaron el traslado, que tuvo 2 escalas, una en Manaos y otra en Brasilia. Ondeando una camiseta del Atlético Nacional, el ortopedista del chapecoense Carlos Mendoza se despidió de Colombia. Brasil continúa mostrando su agradecimiento por la atención con los sobrevivientes. El futbolista Helios Neto salió de cuidados intensivos para cuidados especiales y se despidió de sus compañeros. Esperamos que siga evolucionando y empezaremos a coordinar la logística de traslado de Helios Neto en los próximos días. En la clínica Sommer de Río Negro se recupera la auxiliar de vuelo Jimena Suárez, quien espera terminar su total recuperación en Colombia antes de volver a Bolivia. La policía ocupó más de 4.000 bienes al conocido narcotraficante Óscar Pachón, alias Puntilla. Los bienes, muebles e inmuebles están evaluados en más de 224.000 millones de pesos. Los bienes de alias Puntilla, líder de la segunda organización de narcotráfico más grande del país, fueron ubicados en 24 municipios de 10 departamentos y están evaluados en cerca de 235.000 millones de pesos. Estos bienes, por supuesto, han sido ocupados y serán entregados a la Sociedad de Activos Especiales SAE para que los administre, mientras la Fiscalía General de la Nación determina ya la extinción real del derecho de dominio de estas propiedades. Los bienes estaban ocultados bajo la modalidad de testaferrat. Y la policía de Bogotá capturó a 14 integrantes de la banda denominada Los Express, una organización dedicada al hurto mediante la clonación de tarjetas de crédito y débito. Un hombre y una mujer eran los jefes de la banda, quienes alteraban los datáfonos para luego ser utilizados por el resto de los delincuentes, quienes se vinculaban a trabajos de domicilios para clonar tarjetas, débitos y créditos de clientes en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Tolima, Santander y Cundinamarca. Durante los allanamientos fueron encontrados 8 datáfonos, 36 tarjetas débito y crédito, 28 documentos de identidad falsificados y equipos electrónicos para alterar los datáfonos. 2 agentes del CTI de la Fiscalía fueron capturados. Uno de los líderes gremiales más importantes del país, Santiago Montenegro, advirtió que la actual propuesta de la reforma tributaria obligará al país a implementar un nuevo estatuto en los próximos 2 años. Montenegro pidió al gobierno y al Congreso que ajusten la iniciativa. El Consejo Gremial espera cambios y ajustes de fondo en la reforma tributaria a consideración del Congreso con el fin de mantener su carácter de estructural, o de lo contrario se requerirá de un nuevo estatuto en los próximos 2 años. Debemos tratar de que esta sea la reforma tributaria, el estatuto tributario que permanezca durante muchos años. El dirigente argumentó que no se puede mirar una reforma en materia de recaudo, sino también sus implicaciones para la economía nacional. Uno tiene que tener en cuenta, por supuesto, los recaudos, pero tanto más importante el impacto económico de las medidas. Frente a la renta para jurídicos pide que la transición sea más rápida. La tarifa queda en 40%, la suma de renta, que es 34%, más la sobretasa de un 6%, queda en 40%, o sea, sería lo mismo que este año. Reitera que la actual propuesta en la tributaria atenta contra la competitividad. El precio del dólar reportó una leve caída en la jornada. A continuación, indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.982 pesos con 29 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.890 pesos y la venden en 2.930 pesos. Un euro cuesta 3.176 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 42 centavos. El azúcar se transó en 18,62 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $52 con 41 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.350 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,93% a 1.335 puntos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más subió con una valorización de 5,60% a 3.585 pesos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más cayó con una pérdida de 2,84% a 20 pesos con 50 centavos. Las imágenes que van a ver a continuación son una demostración de cómo es posible armar un robot
sin necesidad de ser un genio de la tecnología. Se llama Umiyu, un búho robótico. La compañía desarrolladora lo creó pensando en que podría ser una buena idea para que los niños, los futuros innovadores tecnológicos, aprendan principios básicos de mecánica y electrónica. El aparato tiene todas las piezas e instrucciones necesarias para que un niño lo arme, lo ponga a funcionar y juegue con él. Umiyu tiene circuitos interiores, tecnología Bluetooth, 3 luces LED y unas pequeñas bocinas para emitir tiernos sonidos. De acuerdo con la compañía creadora llamada 2-Bit Circus, ubicada en Los Ángeles, el robot es incluso capaz de reaccionar frente a algunos movimientos del cuerpo humano. Dado que está hecho principalmente de cartón, es fácilmente moldeable, se puede reciclar y es 100% personalizable. ¡Feliz noche! Gracias por su compañía. Nos vamos hasta aquí las noticias. ¿A usted también le llamó la atención el nombre de este jugador del Tolima, Kleider? ¿No? ¿Será por lo de Richard Kleiderman, profe? Me gusta el piano, el papá, me mandó Kleider. Pero es de esas cosas colombianas que solo pasan solo en nuestro país. Y además ya estamos a punto de comenzar las novenas de Navidad, así que todo vale. Reitero, gracias por su compañía, pero a las 8:30 saben que hay más información, la internacional con Santiago y con Gina, y a las 9:30 la edición central de este medio. Los espero con las claves. Hoy hablaremos de cómo se está empezando a armar el gabinete de Donald Trump en los Estados Unidos. Los espero. Feliz noche. Gracias.